Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 14 de agosto de 2020 son: un registro, 2.022.020 vista al quejoso con la probable actualización de una causa de improcedencia. La intención de voto puede variar en la sesión posterior. Artículo 64 de la Ley de Amparo. 2. Registro. 2.022.019 violaciones procesales. El artículo 171 de la Ley de Amparo, que impone su preparación antes de acudir al juicio de amparo directo, no es irracional ni vulnera los derechos fundamentales del quejoso. 3. Registro. 2.022.018 vacaciones generadas y no disfrutadas de los trabajadores al servicio del Estado de Veracruz. Tienen derecho a demandar su pago si continúa la relación laboral por haber procedido su reinstalación, al existir imposibilidad jurídica para gozar de ellas. 4. Registro. 2.022.017 usura. Cuando con motivo de un crédito o préstamo de dinero se devengan simultáneamente intereses ordinarios y moratorios, su análisis debe realizarse respecto de cada tipo de interés en lo individual y no mediante la sumatoria de ambas tasas. 5. Registro. 2.022.016 transmisión de obras audiovisuales en las habitaciones de un hotel. No constituye una violación a los derechos a la privacidad e inviolabilidad del domicilio de sus huéspedes. 6. Registro. 2.022.015 trabajadores de organismos descentralizados federales. Para resolver los juicios laborales en los que intervienen, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje debe atender a las normas que rigieron la relación laboral, con independencia de que éstas correspondan al apartado A o B grande del artículo 123 constitucional. 7. Registro. 2.022.014 título ejecutivo. El dictamen emitido por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, que decide sobre la impugnación de los cargos por el uso de tarjetas bancarias o transferencias electrónicas, carece de esa naturaleza. 8. Registro. 2.022.013 tercero extraño equiparado. Tiene ese carácter quien se ostenta como desconocedor de las actuaciones del expediente una vez que se radicó ante el órgano jurisdiccional que le correspondió conocer en virtud de una declinatoria por incompetencia, porque no le fue notificada personalmente dicha radicación. 9. Registro. 2.022.012 suspensión de oficio y de plano. Es improcedente respecto de la prolongación de la privación de la libertad derivada de la conclusión del término previsto en el artículo 35 de la Ley de Extradición Internacional, porque no es un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento. 10. Registro. 2.022.011 sentencia definitiva dictada en la audiencia en un juicio oral. No es necesario que el juzgador haga constar que dejó a disposición de las partes copia de la misma para tenerla por notificada en ese acto. Legislaciones de la Ciudad de México, del Estado de Chihuahua y Federal. 11. Registro. 2.022.010 sociedad conjugal. Si se omite formular capitulaciones matrimoniales, los derechos y obligaciones contraídos son a cargo de ambos cónyuges. Legislación sustantiva civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente hasta el 30 de septiembre de 1999. 12. Registro. 2.022.009 sociedad conjugal. Cuando no se formulan capitulaciones matrimoniales, los bienes adquiridos por uno de los cónyuges a título gratuito en forma exclusiva, por donación, herencia, legado o don de la fortuna, no forman parte del patrimonio de aquella. Código Familiar del Estado de Zacatecas en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 23 de junio de 2018. 13. Registro. 2.022.008 sociedad conjugal. Cesan sus efectos desde el momento en que uno de los cónyuges se desentiende, injustificadamente, de aportar tanto económicamente como en las labores del hogar, en detrimento del haber común, con independencia de que no haya abandonado el hogar conjugal. Interpretación conforme del artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. 14. Registro.
2.022.007 Sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control que conozca de la audiencia respectiva se encuentra imposibilitado para analizar y valorar medios de prueba. 15. Registro. 2.022.006 Retención de boletas de calificaciones y demás material de evaluación por parte de una escuela privada del nivel básico. Sus condiciones de validez. 16. Registro. 2.022.005 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 37, sexto párrafo, de la Ley Federal relativa a abrogada, es inconstitucional, al estar viciado el proceso legislativo que lo modificó. 17. Registro. 2.022.004 Reposición del procedimiento penal. Es improcedente conceder el amparo para que se ordene al juez realizarlo, a efecto de que recabe constancias relativas a la detención del quejoso, si éste fue presentado a declarar por encontrarse a disposición del Ministerio Público con motivo de haber sido privado de su libertad por una indagatoria ajena al hecho ilícito que se resuelve. 18. Registro. 2.022.003 Reducción de penas en el procedimiento abreviado. El artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al fiscal para solicitar la reducción tanto de la prisión como de la multa. 19. Registro. 2.022.002 Recusación. Es improcedente si se hace valer cuando se conoce de una causal de improcedencia, con la cual se dio vista al solicitante por el Tribunal Colegiado de Circuito. 20. Registro. 2.022.001 Recurso de revocación. Significado de la expresión sin sustanciación, prevista por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 21. Registro. 2.022.000 Reconvención. Los documentos en que la parte demandada la funde en derecho, debe acompañarlos al proponerla en los casos en que proceda. Legislación del Estado de San Luis Potosí. 22. Registro. 2.021.999 Reconvención. Jurídicamente no es posible su trámite, cuando se ha declarado la falta de personalidad de quien acudió en representación de la actora. 23. Registro. 2.021.998 Prueba anticipada en el sistema penal acusatorio. Contra su desahogo es improcedente el juicio de amparo indirecto. 24. Registro. 2.021.997 Principio de definitividad. Se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuando se reclama una sentencia definitiva dictada por la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora. 25. Registro. 2.021.996 Prescripción en los procedimientos de separación de los elementos operativos de las instituciones de seguridad pública del Estado de Jalisco. No opera por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, al obtener resultado desaprobatorio en los exámenes de control de confianza. 26. Registro. 2.021.995 Providencias precautorias en materia mercantil. La identificación del número de cuenta y el nombre de la institución bancaria de quien se reclama el adeudo, no constituye un requisito exigible para la procedencia del embargo de cuentas, artículo 1175 del Código de Comercio. 27. Registro. 2.021.994 Procedimiento abreviado. El Tribunal de Enjuiciamiento, en la etapa de juicio oral, no puede resolver el proceso a través de esa forma de terminación anticipada. 28. Registro. 2.021.993 Procedencia del juicio de amparo indirecto. El desechamiento del recurso de apelación en el que se reclama una determinación tomada en la audiencia intermedia, sobre la admisión de pruebas, no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación. 29. Registro. 2.021.992 Personas públicas o privadas con residencia fuera de la sede de la autoridad requirente pueden presentar oficios o promociones de término en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, Ley Federal del Trabajo vigente. 30. Registro. 2.021.991 Pericial en psicología en delitos de índole sexual. Carece de idoneidad y pertinencia, la que se ofrece a cargo de la víctima que no resintió la agresión sexual.
31 registro. 2.021.990 Pensión provisional de alimentos dictada en un incidente de pensión compensatoria. No procede recurso alguno en contra del auto que la fija. Legislación del Estado de Nuevo León. 32 registro. 2.021.989 Notificación personal en el juicio oral mercantil. Procede ordenarla excepcionalmente cuando se modifique oficiosamente el señalamiento de la fecha de celebración de alguna de las audiencias previstas en ese proceso. 33 registro. 2.021.988 Medidas cautelares. Reglas a seguir para su imposición y revisión, sustitución, modificación o cese, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. 34 registro. 2.021.987 Medidas cautelares. La solicitud de aseguramiento de bienes por parte de autoridad judicial puede ordenarse con motivo de una providencia precautoria dictada antes de iniciado el juicio. Artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 35 registro. 2.021.986 Juicio de responsabilidad civil objetiva reclamada al Estado. Plazo para promoverlo. Interpretación del artículo 47, fracción 2, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora. 36 registro. 2.021.985 Juicio de amparo indirecto. Es procedente el promovido en contra de la revocación del acuerdo del Ministerio Público que determina la abstención de investigar y ordena la reapertura de la carpeta de investigación dictada por el juez de control. 37 registro. 2.021.984 Intención de apropiación. Elemento constitutivo del delito de robo previsto en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Campeche. 38 registro. 2.021.983 Incidente de exclusión de pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura, promovido en un proceso penal mixto. Contra la resolución que decide su impugnación no procede el juicio de amparo indirecto. 39 registro. 2.021.982 Impedimento fundado en el riesgo de pérdida de la imparcialidad. Se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo, cuando el juzgador hace alusión a aspectos personales. 40 registro. 2.021.981 Igualdad. El artículo 314, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales no viola este principio. 41 registro. 2.021.980 Hidrocarburos. Competencia para conocer las diligencias de jurisdicción voluntaria relacionadas con la validación del acuerdo de uso u ocupación para su exploración, extracción y transporte, se surte a favor del juez de distrito en materia civil o, en su caso, con competencia mixta. 42 registro. 2.021.979 Guarda y custodia. El artículo 282, apartado B grande, fracción 2, tercer párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que la concede ex ante a la madre, es violatorio del principio de igualdad y no discriminación. Abandono de la tesis aislada primera. XXX y diagonal 2014, décima. 43 registro. 2.021.978 Exámenes de control de confianza. Su vigencia es condicionante para el inicio del procedimiento de separación de elementos operativos de las instituciones de seguridad del Estado de Jalisco, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica. 44 registro. 2.021.977 Error judicial. La modificación en la condena al pago de intereses con base en una tasa mensual cuando las partes la pactaron anual, actualiza una violación evidente de la ley que deja sin defensa al quejoso, que conlleva suplir la deficiencia de la queja conforme a la fracción 6 del artículo 79 de la Ley de Amparo. 45 registro. 2.021.976 Derecho humano al nombre. Los supuestos contenidos en el artículo 116 del Código Familiar para el Estado de Michoacán son enunciativos más no limitativos, por lo que la acción de rectificación puede sustentarse en hipótesis distintas. 46 registro. 2.021.975 Derecho del inculpado a no declarar en la etapa de averiguación previa.
El Ministerio Público no puede formularle preguntas sobre los hechos que se le imputan, si ejerció ese derecho. Artículo 20, apartado A, fracción 2, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 47 registro. 2.021.974 demanda de amparo indirecto. Una vez admitida y declinada la competencia en favor de otro juez de distrito, si éste la acepta no puede desecharla por improcedente, pero ello no le impide que si en el juicio, o en la audiencia constitucional, considera actualizada alguna causa de improcedencia, pueda decretarla. 48 registro. 2.021.973 demanda de amparo directo remitida por la autoridad responsable, cuando carece de firma autógrafa de quien la promueve, si el oficial de partes del órgano receptor omite asentar tal circunstancia, debe requerirse al promovente para que exprese si la ratifica o no. 49 registro. 2.021.972 demanda de amparo directo. Cómputo del plazo para su presentación, cuando se trate de resoluciones notificadas mediante lista electrónica en términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo. 50 registro. 2.021.971 delitos de prisión preventiva oficiosa. Subsiste la privación de la libertad del indiciado si la reposición del procedimiento decretada en el recurso de apelación fue parcial y el vicio constitucional o procesal detectado no ocurrió en la etapa de medidas precautorias. 51 registro. 2.021.970 daño moral. Derecho a una justa indemnización con motivo de una interrupción de embarazo provocada por el consumo de alimentos contaminados en un establecimiento comercial. 52 registro. 2.021.969 documentos fundatorios de la acción en juicios de naturaleza mercantil. No son susceptibles de valoración al dictar sentencia definitiva, en caso de que sean desechados y por falta de impugnación, adquiera firmeza. 53 registro. 2.021.968 cumplimiento inmediato de la sentencia de amparo indirecto. Debe verificarse incluso tratándose de la resolución recaída a la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. 54 registro. 2.021.967 correos electrónicos. Reglas para determinar la identidad de su emisor y receptor conforme al Código de Comercio. 55 registro. 2.021.966 control judicial. Impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Únicamente las decisiones u omisiones del Ministerio Público son reguladas ante aquel, y no cuando se reclamó a una autoridad distinta a este de un requerimiento ministerial. 56 registro. 2.021.965 control del tabaco. El artículo 16, fracción 6, de la Ley General relativa, vulnera el principio de igualdad. 57 registro. 2.021.964 conflicto competencial entre órganos que no pertenezcan a la misma jurisdicción. Para determinar el tribunal colegiado que debe resolverlo, el requirente será quien en la sentencia se declare incompetente, aun cuando remita el asunto al órgano que, en etapas iniciales del procedimiento, declinó competencia a su favor. Artículo 48 de la Ley de Amparo. 58 registro. 2.021.963 comunicación pública de obras en habitaciones de hoteles. Interpretación del artículo 11 bis de la Guía del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. 59 registro. 2.021.962 comunicación pública de obras. El autor de una obra tiene derecho a percibir la regalía que corresponda por todo acto de comunicación pública de la misma. 60 registro. 2.021.961 caducidad de la instancia. Ante la falta de agravio, el Tribunal de Alzada no tiene permitido analizar de oficio si dicha figura se actualizó en el juicio de origen, Código de Comercio y Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. 61 registro. 2.021.960 baja o cese de un alumno de una escuela privada del nivel básico. Por regla general, no actualiza el carácter de acto de autoridad equivalente,
62 registro. 2.021.959 asignaciones familiares. La cesación del derecho a su pago. Tratándose de juicios laborales en que se demande el ajuste y pago correcto de las pensiones de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, requiere ser opuesta en vía de excepción para que pueda ser analizada por la autoridad laboral. 63 registro. 2.021.958 artículo 69b grande del Código Fiscal de la Federación. La resolución del procedimiento que establece la parte final de este numeral es una resolución definitiva para efectos de su impugnación a través del recurso de revocación, previsto en el diverso 117 de esa misma codificación. 64 registro. 2.021.957 órganos reguladores coordinados en materia energética. El artículo 27 de la ley que los regula, al establecer una excepción adicional al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, vulnera el principio de supremacía constitucional. 65 registro. 2.021.956 orden de aprehensión. Para su emisión, sin que medie citatorio, el Ministerio Público debe justificar la necesidad de cautela ante el juez de control, sin que ello se satisfaga con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. 66 registro. 2.021.955 amparo indirecto contra actos de particulares. Interpretación del artículo 5, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. 67 registro. 2.021.954 omisiones inherentes a cuestiones de internamiento relacionadas con la prestación del servicio médico o asistencia médica, a efecto de que el juez de distrito esté en condiciones de decidir si admite o desecha la demanda de amparo, debe realizar un juicio valorativo de las manifestaciones vertidas por el quejoso. 68 registro. 2.021.953 afirmativa ficta prevista en el artículo 105 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. El Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad es el órgano formal y materialmente competente para conocer y resolver sobre su declaratoria. 69 registro. 2.021.952 actos o resoluciones en la etapa intermedia. Al constituir generalmente actos de imposible reparación, pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto. 70 registro. 2.021.951 actos de imposible reparación. El artículo 107, fracción b chica, de la Ley de Amparo, que dispone que tienen ese carácter los que afecten materialmente derechos sustantivos, no restringe, ni contraviene el derecho establecido en el artículo 107, fracción 3, inciso b grande, de la Constitución Federal. 71 registro. 2.021.950 accidente de trabajo en trayecto. El fallecimiento de una persona con motivo de su secuestro ocurrido al llegar a su centro de trabajo debe considerarse como tal. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.